o bajo gasto cardíaco, o hipertensión venocapilar pulmonar, dependiendo topológicamente de dónde esté el problema. Esto es ahora en tiempo real, dos imágenes de ecocardiografía. Acá tenemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, esta es la aorta, este es el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, ahora mitral, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Si el paciente tiene las válvulas normales, el miocardio en buen estado, la nutrición del mismo adecuado, no hay ningún signo ni síntoma que reconocer en el paciente. La función del corazón depende de una activación eléctrica que se produce en virtud a un potencial de membrana, secundaria al movimiento de iones sodio, potasio, cloro y calcio, que se produce a través de la membrana celular del miocito, sea por gradiente electroquímico o por bombas o consumo de energía, que va a tener como consecuencia el potencial de acción eléctrico, como debe recordar las clases de fisiología. Esto se puede registrar con un electrocardiograma, pero ¿esto qué significa en buena cuenta? Significa que la actividad eléctrica va a generar cambios hidráulicos y geométricos en las cavidades del corazón que podemos cuantificar en términos de tiempo, en términos de intensidad, sea voltaje o milímetros de mercurio, dependiendo en qué momento del ciclo cardíaco estamos. Esta línea roja media irregular es la curva de presiones de la aurícula derecha o aurícula izquierda, cualquiera de los puede ser, es muy parecida. Asumiremos que es la aurícula izquierda. Les presento ahora una línea amarilla que es la curva de presiones del ventrículo izquierdo. Y verán ustedes que por momentos la presión del ventrículo es menor que la de la aurícula y en otros momentos es notoriamente superior a la de la aurícula. Cuando se entrecruzan hay un fenómeno acústico que es el primer ruido, cierre de la aura mitral, que suena como DUM. El corazón activado se empieza a contraer, genera presión hasta que esta presión supera la presión del vaso correspondiente, que en este caso es la aorta, si hablamos del ventrículo izquierdo, y se abre la bola aórtica. Al contraerse el ventrículo se genera la salida de sangre que puede representarse con un triángulo, un espectro de volumen, como vemos en la ecocardiografía, que cuando termina la presión empieza a caer porque el corazón empieza a relajarse y se produce cuando la presión del ventrículo cae por debajo del gran vaso, el cierre de la válvula aórtica. El sonido es el TAC. Hasta donde vamos, si yo quisiera ubicarme en este punto, si tengo acá la onda de pulso, definitivamente si yo le palpo al paciente el pulso, todo lo que ocurra coincidentemente con la onda de pulso ocurre en sístole. Es la sístole. Lo que no ocurre con la onda de pulso es en diástole. Si la frecuencia cardíaca fuese 60 latidos por minuto, de aquí a acá tengo un segundo, entonces la sístole dura más o menos la tercera parte del segundo, la diástole 2/3 partes del segundo. Es importante esto con un caso que les voy a presentar más adelante. La presión empieza a caer y cuando cae por debajo de la presión de la aurícula se abre la bola mitral y se produce el llenado diastólico, primero por la succión del ventrículo izquierdo, que es muy activa, muy enérgica en personas jóvenes, la diastasis, y finalmente la contracción auricular que completa el llenado diastólico. Y se repite nuevamente este ciclo entre 90.000 a 110.000 veces cada día en nuestros corazones. Existen a veces sonidos anómalos, como cuando la aurícula tiene que trabajar más de lo debido porque no puede y el ventrículo no se relaja adecuadamente, y se produce un sonido adicional que es el cuarto ruido. En vez de dun-tac, va a sonar ahora turun-tac, muy diferente. Y deben recordar que el cuarto ruido es muy relacionado con algunos síndromes clínicos altamente prevalentes, como hipertensión arterial o cardiopatía isquémica. Entonces, si yo tengo un paciente que me dice que es hipertenso, le tomo la presión arterial, está por encima de 180 o más, y le escucho un cuarto ruido, es un paciente que probablemente ya tenga una cardiopatía hipertensiva. Si el paciente viene con dolor torácico agudo y contesta que sí a hipertensión, a diabetes, a colesterol, a tabaco, estrés, sedentarismo, probablemente es un paciente con síndrome coronario agudo, que el primer evento fisiopatológico que ocurre es una disfunción diastólica, como se verá después. Si es un corazón lamentablemente dañado que se ha dilatado, se produce un sonido en la fase de llenado rápido, que es el tercer ruido, no me sale todavía la fonética,
pero suena más o menos así, si escuchan, como un caballito, galope protodiastólico o tercer ruido. El cuarto ruido es el galope presistólico. El corazón se puede dañar y definitivamente la valoración de ese daño se puede hacer de una forma no invasiva. Por supuesto que primero tengo que hacer una buena historia, tener información clínica para saber qué voy a buscar en el examen clínico, o voy a hacer las preguntas a los que me hagan los procedimientos. Este es un electrocardiograma, una imagen de eco, las curvas de presiones que les mostré antes. Y ahora veamos una imagen básica de ecocardiografía en modo M, que es una sola línea, y verán ustedes una línea ondulante aquí que corresponde al septum interventricular, otra línea opuesta a la pared posterior que corresponde a la pared posterior del ventrículo izquierdo y una línea delante de ellas que es la pared del ventrículo derecho. Como verán aquí hay un momento en que el diámetro interno es mayor que el diámetro interno en este momento. ¿Por qué? Porque estamos en diástole, el corazón lleno de sangre, como se ve aquí con el humo rojo adentro. El corazón se achica, sale el humo amarillo durante la sístole. Y en base a los diámetros, mediante una ecuación matemática, yo puedo calcular qué volumen hay al final de la diástole, qué volumen al final de la sístole. Obviamente la diferencia es lo que sale con cada latido, lo multiplico por la frecuencia cardíaca y tengo el gasto cardíaco. Así de sencillo. Una de las formas. La otra es con el registro de los flujos. Este es el espectro de la válvula mitral, que como verán ustedes es igual que el dibujo que presenté antes. Vamos a retroceder. Espectro de flujo de válvula mitral, espectro de flujo de válvula aórtica. Verán ahora que es exactamente igual. Con mi grupo hemos visto ya algunos estudios de ecocardiografía en las prácticas de la mañana y podemos medir el volumen que sale en cada latido de una forma muy sencilla. Esto es la vista del ventrículo izquierdo, la aorta, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho aquí. Si mido el diámetro, y ustedes recuerdan que el tracto de salida es casi geométricamente circular, el área de esta estructura del trato de salida es calculable con una ecuación que se llama en el colegio, pi por radio al cuadrado me da el área de la circunferencia. El área del tracto de salida multiplicada por el área de este triángulo me da el volumen que sale en cada latido, que lo ven acá en color amarillo. ¿Cómo sé que está saliendo la sangre del corazón? Porque tengo la onda de pulso que puedo percibirla en este momento. Entonces, todo lo que coincida con la onda de pulso es en sístole, lo que no coincida es en diástole. El llenado lo puedo estudiar a través del flujo de la válvula mitral, que son estos colores rojos, que hay dos imágenes como si fueran dos flamas. Primera más brillante que la segunda, porque la velocidad es mayor. Esto puede estudiarse con el modo M, y acá tengo la primera señal de flujo, la segunda señal de flujo. ¿Para qué mido esto? Porque si la velocidad de la primera onda E dividida entre la velocidad de la propagación en este momento es más de 2, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo está elevada. ¿Qué significa eso? Que el paciente me ha dicho en la historia que tiene disnea, y en el examen físico le he encontrado crepitantes, y en la radiografía le he encontrado signos de hipertensión capilar pulmonar. Y con el eco lo puedo confirmar y cualificar, no cuantificar aún. Si vamos ahora un poquito más atrás a ver el flujo de las venas pulmonares, que son estos tubos que están aquí, tiene una velocidad sistólica, una diastólica, una auricular reversa. Si la duración de la onda auricular reversa, que ocurre coincidentemente con la onda P, el electrocardiograma, es mayor que la duración de la onda mitral, predice incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Un segundo método con el que yo puedo cualificar. Pero definitivamente mejor es poner números. Para eso tengo las velocidades de desplazamiento del miocardio, dos velocidades diastólicas, una velocidad sistólica o dos sistólicas, y una ecuación que correlaciona la onda E del flujo mitral y la onda E de las velocidades miocárdicas, me permite cuantificar en números la presión capilar pulmonar por una ecuación matemática. Entonces, vemos que en una forma no invasiva puedo calificar el gasto cardíaco y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo.
Si quisiera hacerlo desde el punto de vista semiológico, le tomo al paciente la onda de pulso, es una onda de pulso de buena amplitud que no colapsa, si la piel está tibia, si algo está bien es el gasto cardíaco. Si el paciente no tiene crepitantes, la presión capilar pulmonar está bien. Si tiene crepitantes, el capilar me va a salir alterado y todos los parámetros que obtenemos con estas señales de ecocardiografía van a estar alterados. Pero yo puedo obtener también, mediante el uso de un catéter o catéter de flotación o Swan-Ganz, los valores ya numéricos, no indirectos, sino directos de las cavidades cardíacas. El catéter ingresa por una vena periférica, llega a la vena cava superior, pasa a la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar y cuando ya no avanza más, se infla el globito, se enclava y esa es la presión capilar pulmonar. Idéntica a la presión de aurícula izquierda, muy similar a la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Entonces, conforme pasa el catéter por las cavidades, yo voy a registrar en el monitor de presiones las curvas que le presenté antes en los dibujos. Y voy a poder numéricamente decir cómo está la presión de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y del capilar pulmonar. Si pudiésemos registrar las presiones del corazón izquierdo, vamos a ver que definitivamente son mayores que las de las cavidades derechas, notoriamente mayores. Entonces, en el curso anterior hicimos historia clínica y examen físico. En este curso vamos a hacer lo que sigue, que es diseñar un plan de trabajo diagnóstico. El protocolo básico de nuestra especialidad es el electrocardiograma, ya estamos hablando de algo en práctica, la radiografía de todas, mañana conversamos de ello en la práctica. Laboratorio básico para estratificar el riesgo cardiovascular global del paciente. Y con esto el uso apropiado de las técnicas de imagen cardíaca que me permiten un diagnóstico ya estructural de qué está pasando con el corazón del paciente. La secuencia es primero obtener la información en base a síntomas que el paciente nos refiere. Uno tiene que ser capaz de ganarse la confianza del paciente para que, como este dibujo que pretende demostrar que el paciente está muy confiado contando qué es lo que tiene porque fue a la consulta. La segunda fase es el examen médico, en donde vean ustedes que este dibujo del paciente muestra una admiración por el médico. Obviamente, si dice bien el paso 1, el paso 2, el paciente me va a hacer caso, me va a entender lo que le voy a decir que necesito para completar el diagnóstico o con el diagnóstico ya en la mano, ofrecerle una solución terapéutica. Si el proceso no se hace bien, mal diagnóstico, mal tratamiento, negligencia médica, según los abogados, sí puede ser que tengamos un accidente mayor. Entonces, la secuencia adecuada es historia clínica, lo más minuciosa sea paciente con mente estable o paciente inestable, una historia focalizada, examen físico global o focalizado, exámenes auxiliares. El corazón se daña por mecanismos de injuria. Estos pueden ser hemodinámicos, sobrecarga de presión o de volumen, en este caso estenosis aórtica, sobrecarga de presión, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, sobrecarga de volumen, que tienen una geometría de adaptación muy diferente. Remodelado concéntrico, estenosis aórtica, sobrecarga de presión, remodelado excéntrico, sobrecarga de volumen. El ventrículo se puede dañar también por pérdida de miocitos localizada, como este caso, esta zona que no se mueve, así se ven los infartos en la ecografía. O una pérdida masiva, producto de una miocarditis. Este es un paciente que hizo una forma de miocardiopatía dilatada familiar, todo está mal, el aspecto es esférico. Los músculos peleares cambian de posición, son traccionados, se produce insuficiencia mental severa. O a veces enfermedades muy raras, como este caso, una amiloidosis, en donde el miocardio se infiltra con una sustancia anómala que genera rigidez ventricular. Existen lesiones que son fácilmente identificables, como una estenosis aórtica, una insuficiencia mitral, pero una amiloidosis a veces uno llega al diagnóstico después de todo un proceso que es bastante complejo, pero si no hacemos una adecuada historia, un adecuado examen físico, no vamos a diagnosticar adecuadamente los problemas. La insuficiencia cardíaca, el síndrome que vemos en el día a día, tiene 4 componentes básicos.
o el corazón no se relaja bien, disfunción diastólica, y eso genera el problema. En este caso, si no es con fracción de eyección preservada, hipertensión arterial o cardiopatía isquémica, aún sin haber tenido infarto, o el corazón ya no se contrae más porque se dilató por una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica, una miocardiopatía dilatada, un infarto, o se contrae bien, se relaja bien, pero hay una válvula que no funciona bien y eso me da todo el problema, o se contrae, se relaja bien, se contrae bien, válvulas normales, pero un accidente eléctrico, una arritmia de alta o muy baja frecuencia es lo que gatilla los síntomas. Entonces, existen características típicas de cada escenario. Si es una disfunción diastólica, el cuarto ruido es pues lo más importante. Recordar que hipertensión arterial y cardiopatía isquémica es lo más prevalente hoy en día, causa mortalidad y produce cuarto ruido. Si el corazón se dilató, producto de una cicatriz posinfarto, una miocarditis, una lesión valvular, impulso ventricular izquierdo, tercer ruido. Si el paciente tiene alguna alteración estructural, los soplos son los que marcan la sospecha. O si es una arritmia, la irregularidad de los latidos, sea en muy alta frecuencia o baja frecuencia, nos dan la pauta sobre hacia dónde orientar nuestra producción diagnóstica. Este es un paciente en insuficiencia cardíaca. La paciente también está en insuficiencia cardíaca y este paciente también está en falla cardíaca. Entonces, ¿cómo diferenciarlos? Uno es hipertensión venocapilar pulmonar, el paciente A. El paciente B es una hipertensión pulmonar sistémica. Y el paciente C, un paciente que se le secó todo lo que tenía sobre cada volumen y quedó en esta condición. Entonces, yo puedo tener un ventrículo izquierdo que no se contrae adecuadamente o que algo le pasó que no puede movilizar la sangre que le llega, o un ventrículo derecho que no puede movilizar la sangre hacia los pulmones y todo está estancado en el eje venoso sistémico, o un paciente en estadio avanzado de enfermedad con un tratamiento completo que tiene el aspecto del paciente C. Si hablamos de síntomas, definitivamente en la insuficiencia cardíaca, los síntomas son de dos tipos. O derivados de hipertensión venocapilar pulmonar, y ahí viene todo lo que es la disnea, desde grandes, medianos, pequeños esfuerzos hasta vendopnia, pasando por línea progresiva nocturna, inadecuada tolerancia al ejercicio, o signos de hipertensión venosa sistémica, edema periférico, fatiga, cansancio, incapacidad para hacer ejercicios, edema de tobillos y miembros inferiores según la severidad de la sobrecarga de volumen. Existen síntomas menos típicos, dado que pueden ser dados por otras condiciones como enfermedades respiratorias, síndromes consultivos, problemas digestivos, pero más de una vez los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha se confunden con problemas digestivos, como por ejemplo llenura precoz, dolor en el hipocondrio derecho, distensión abdominal y ascitis, o a veces, sobre todo en los ancianos, un deterioro de la función cognitiva es un sinónimo de sospecha de insuficiencia cardíaca. En cuanto a los signos, presión venosa yugular elevada, infiltración yugular, tercer ruido, cuarto ruido, impulsos en la palpación de la región precordial, reflujo hepatoyugular, edemas de todas las características, malleolar, tercio inferior de la pierna, toda la pierna o anasarca, dependiendo de la severidad de la descompensación funcional. Recordar de que existen condiciones digestivas que pueden confundir, como los problemas de vías biliares, existen problemas hematológicos como la anemia que me va a confundir, problemas respiratorios que van a confundir los síntomas y tenemos que estar atentos a reconocer todas estas manifestaciones clínicas de otros sistemas. Tratemos de escuchar y reconocer el sonido de las válvulas, el segundo punto. Esto es para preguntarles qué recuerdan del examen físico cardiovascular. Definitivamente en semiología hablábamos
que todo empieza mediante la inspección del tórax para ver si hay actividad en la región precordial y cuál predomina, o de frente con la palpación de la región precordial. Debemos examinar siempre por el lado derecho. He puesto la imagen de un caballero por razones obvias. Y la posición de la mano es esta. Los dedos topográficamente están sobre el ventrículo izquierdo. El dorso de la mano sobre el ventrículo derecho. Si el ventrículo izquierdo está crecido, voy a sentir que algo me impulsa los dedos. Si el derecho está crecido, voy a sentir que algo me impulsa la mano. Importante recordar que el corazón se ubica en el hemisferio izquierdo en la gran mayoría de pacientes. Y que existe un recurso que es la matidez cardíaca, que está en línea paraesternal derecha, línea mioclavicular, segundo, tercero, cuarto espacio. Aquí está la matidez cardíaca. Si el paciente tiene dextrocardia, como vimos temprano, ayer en la mañana, un paciente adulto mayor con dextrocardia, la matidez está al lado derecho, en la región precordial izquierda convencional, no se perciben los sonidos cardíacos. Y cuando uno hace la percusión es una sonoridad de tipo pulmonar. El segundo punto es que topográficamente las válvulas tienen una localización de los puntos de ocultación o focos. Así tengo un área aórtica, un área pulmonar, un área tricuspide, un área mitral. Pero les demuestro que esto no es absoluto, porque yo puedo tener pacientes con un tórax de esta magnitud y otro con esta magnitud, en donde la posición obviamente va a variar. Pero si yo hice el examen correcto con la palpación, con la ocultación, con las maniobras, definitivamente no me voy a perder cuando tenga un corazón severamente dilatado, un paciente que tiene dextrocardia, pero que el corazón está a la derecha. Si no lo sé, pues definitivamente puedo pasar más de una dificultad. Entonces, el desafío diagnóstico empieza recordando el ciclo cardíaco. Yo tengo que cuando el corazón o los ventrículos se contraen, se genera una presión que abre las válvulas atrioventriculares, perdón, las válvulas sigmoideas, y la sangre sale hacia los vasos. Esto genera una onda de pulso. Entonces, todo lo que coincida con la onda de pulso ocurre en sístole, lo que no coincide ocurre en diástole. Tenemos ahora, este es un ejemplo de una estenosis aórtica. Esta clase la van a hacer con el doctor Ríos. Pero vean ustedes que la válvula no se abre. El problema acá ocurre durante la sístole, cuando la sangre no puede pasar una válvula que no se abre bien. Entonces voy a tener un sonido ubicado en la sístole, estoy escuchando, que es el soplo de estenosis aórtica. Increscendo, decrescendo, rasposo, áspero, proto, mesosistólico, como dice el libro. Pero para que no se olviden, suena como cuando uno está resfriado y no tiene pañuelo, igualito suena el soplo. Soplo sistólico eyectivo. Podrán reconocer en el dibujo que desde que se entrecruza la presión del ventrículo con la aurícula hasta que supera la de la aorta hay un tiempo. Por eso es que este soplo se llama mesosistólico. Increscendo, decrescendo, rasposo, áspero. Un escenario diferente es la insuficiencia mitral. Vean ustedes que aquí de la forma es muy diferente. El problema ocurre desde que debió cerrarse la válvula mitral, no se cierra, y la regurgitación ocupa prácticamente toda la sístole, de contracción isolométrica a relajación isolométrica. Y el sonido que se percibe por la insuficiencia mitral es un sonido que el libro lo pone en chorro de vapor. Cuando yo nací ya no habían vapores, ustedes que han nacido un poquito después que yo tampoco los han escuchado. Pero sí, todos los años cuando soplan las velas de cumpleaños, ¿cómo se escucha el sonido? Es muy diferente ese sonido que el de la estenosis aórtica. Y esto corresponde a un soplo sistólico. Entonces, tenemos ya dos sonidos onomatopéyamente diferentes que coinciden con la onda de pulso. Uno es sistólico eyectivo, válvula aórtica, otro es sistólico regurgitativo, válvula mitral. Si vamos a la segunda parte del ciclo cardíaco, que es la diástole. Si la válvula mitral no se abre adecuadamente, la turbulencia de flujo se produce en diástole y la expresión acústica obviamente va a ser en diástole, como lo ven acá.
y no coincide con los de pulso. Ya están sospechando más de uno que los soplos sistólicos todos deben coincidir con los de pulso y eso es lo correcto. Si estamos en ritmo sinusal, es un sonido tipo rodamiento con refuerzo presistólico. Yo lo denomino como, como un motorcito, porque suena como un motor, trrr, igualito suena. Y si estamos en ritmo sinusal, aumenta la intensidad del sonido, trrr, refuerzo presistólico. Que es como cuando ustedes van en la carretera con el auto, entra un cambio y el sonido del motor cambia. Algo así parecido se siente cuando hay refuerzo presistólico. Finalmente, la sangre se puede regresar a los ventrículos porque las válvulas sigmoides no cierran adecuadamente y se produce una insuficiencia aórtica o una insuficiencia pulmonar, que está en la diástole cuando deben cerrarse estas válvulas. Entonces, obviamente, este soplo o este flujo no coincide con los de pulso. Y el sonido es parecido cuando uno ingiere un líquido en la playa, cuando uno está jadeante, con mucha sed, después que el líquido pasa por el esófago, ¿cómo suena? Igualito suena un soplo diastólico regurgitativo y obviamente no coincide con los de pulso como se ve en la figura. Tenemos entonces cuatro sonidos y dos momentos en donde la coincidencia con los de pulso no me dice sistólico eyectivo, sistólico regurgitativo, diastólico de regurgitación o diastólico de llenado mitral. Recordar que en estadio avanzado de enfermedad, como se va a ver después, se comprometen las cavidades derechas y eso genera un soplo de insuficiencia tricuspidia, un soplo sistólico en área pulmonar con un refuerzo de sonido, de segundo sonido en área pulmonar. Si entramos ahora ya en el proceso de diagnóstico, lo primero, como la doctora Palomino siempre nos enseña, es los signos y síntomas del paciente si tiene o no falla cardíaca, puede tener estructura del corazón, o una anomalía funcional como una arritmia. La expresión acústica son los crepitantes en los pulmones. Si tenemos tecnología, va a ser los niveles elevados en el laboratorio petronatriurético o los signos radiológicos de congestión pulmonar, sea hipertensión venosa pulmonar, hipertensión venosa sistémica o hiperflujo. Veamos ahora algunos patrones radiográficos. Esta es una radiografía de todas normal. Mañana vamos a hablar esto en la práctica. La silueta tiene unos límites, borde paraesternal derecho, línea mioclavicular, segundo a quinto espacio, ese es el área cardíaca. Se ven mayoritariamente los vasos del tercio inferior, no así del tercio medio ni del tercio superior. Y vean ustedes la diferencia que hay con esta radiografía. Desde la forma, vamos a aumentar, es una forma diferente. La punta acá está en posición normal, aquí la punta está levantada, hay crecimiento del ventículo derecho. La arteria pulmonar o arco medio está cóncavo, acá está convexo. De repente ya está llevando su vino para la fiesta, limitado. Totalmente diferente. Vean ustedes el borde derecho, tiene un arco superior, acá está la aorta ascendente, la vena cava superior, la vena ácigos, y aquí la sombra de las aurículas. Vean acá, es algo prominente porque tengo una aurícula derecha crecida, y observamos los pulmones y vemos vasos en el tercio superior, vasos en el tercio medio, vasos en el tercio inferior. Es una imagen de hiperflujo, característica de los cortocircuitos congénitos. Veamos ahora un tercer escenario, hipertensión venocapilar pulmonar. Esto es muy diferente a hiperflujo pulmonar. El paciente acá tiene una disnea incapacitante, tiene crepitantes en los tres tercios de ambos hemitórax, tiene expiración prolongada, probablemente hiperactividad bronquial, sibilancias. Este es el típico caso de un edema agudo pulmonar de tipo alveolar.
Se ve como un monteo algodonoso, se ven las líneas B de Kerley, se ve la edema en la cisura. Y si tomamos el pulso a este paciente, probablemente el pulso va a estar filiforme, va a estar la piel sudorosa, porque el paciente está en una emergencia extrema, un edema pulmonar. Veamos ahora un cuarto escenario. Aquí la sangre ya no está más en el pulmón. ¿Por qué? Porque hay o mucha resistencia al paso de la sangre, hipertensión pulmonar secundaria, o hay una obstrucción de la vía de salida del ventrículo derecho que se ve en la imagen así oligoémica con las ramas pulmonares como unos dedales porque no puede avanzar el fluido. Para que no se olviden, ¿qué debemos observar en una radiografía de tórax? La forma de la silueta cardíaca, qué hay en los pulmones y cómo están las partes blandas. Las partes blandas es lo que está debajo, después de las costillas. En este caso prácticamente no hay tejido, suponete muy venido a menos. Silueta cardíaca o sombra cardíaca, diferentes formas que hay acá, la verdad que no sé, pero lo que hay acá impacta en el pulmón. Y en base a las características de los pulmones, podemos decir qué cosa puede ser. Acá puede ser un paciente que no tiene problemas cardíacos y hay una emergencia por otra causa. Hiperflujo pulmonar, este es un cortocircuito. Edema agudo del pulmón, es una lesión de válvula mitral, de válvula aórtica, o probablemente un infarto de repente. Y el último escenario, una hipertensión pulmonar severa, que no diagnosticamos adecuadamente. Entonces, dependiendo el remodelado que el corazón tenga, si es fisiológico por el deporte o patológico por sobrecarga de presión y volumen, yo puedo tener en los procedimientos indicios de qué mecanismo está presente. En este caso, una sobrecarga de volumen, remodelado excéntrico, el dibujo de acá abajo. En este caso, hipertrofia concéntrica, el dibujo de arriba. Este es un gráfico que lo inventamos hace algunos años para el curso de fisiopatología. Es un diseño mío, no está en los libros esto, que nos permite ubicar dónde están las lesiones. Si la lesión está en las cavidades izquierdas, llámese en válvula aórtica, en válvula mitral, en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda, el evento final es que se eleva la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Esta presión incrementada se transmite a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se remodela porque tiene que aceptar el volumen que se regresó más el volumen que normalmente viene. Y la presión se transmite hacia el capilar pulmonar que está aquí. Si yo tengo este escenario, voy a ver en el pulmón signos de hipertensión venocapilar pulmonar. Como verán en el dibujo, la sangre tiene este circuito. Si yo le pongo dificultades para que la sangre ingrese, tiene que subir la presión arterial pulmonar, lamentablemente, como lo ven allí. Y esta sobrecarga de presión arterial pulmonar no está diseñado el ventrículo derecho para manejar presión. Claudica y empiezan los problemas. A largo plazo, definitivamente la sangre se empieza a estancar en el lecho venoso sistémico y finalmente aparecen signos de hipertensión venosa sistémica. Entonces, en clase van a hablar de los estadios de la insuficiencia cardíaca. Estadio 1, un corazón que no tiene ningún signo ni síntoma, pero hay riesgos de desarrollar daño. Estadio 2 ya desarrolló daño, pero todavía no hay síntomas. Estadio 3, hay síntomas. El paciente está con o sin tratamiento, pero ya es diferente que el estadio 2. Lamentablemente, si aparecen complicaciones, hipertensión arterial pulmonar, fibrilación auricular, estamos en un estadio 4 de enfermedad, que es donde nuestros pacientes habitualmente llegan a la primera consulta. Comprenderán ustedes que el hallazgo de cavidades derechas expresado por un tricuspidio es estadio final de enfermedad o estadio avanzado de enfermedad. De allí la importancia que tiene reconocer siempre las características de las cavidades derechas en los exámenes de rutina, sea electrocardiograma o sea radiografía,
como lo estoy presentando en este momento. ¿Por qué es importante tener conocimientos de cardiología y de insuficiencia cardíaca? Porque la prevalencia estimada al 2050, yo no creo que llegue al 2050, ustedes van a llegar y van a haber un montón de pacientes con insuficiencia cardíaca, entonces hay que saber cómo reconocerlos y manejarlos. Estamos en el 25 y vean ustedes que la progresión es definitivamente en incremento. Y si vemos de las etiologías tabuladas al 2019, antes de la pandemia, publicado en 2024, el año pasado en las estadísticas americanas, enfermedad isquémica del corazón, una proporción muy importante, enfermedad hipertensiva, hipertensión arterial, definitivamente más de la mitad de pacientes con insuficiencia cardíaca o han tenido infarto o tienen hipertensión arterial. Y si recuerdan hoy día, la consulta que hemos hecho el día martes y hoy día con mi grupo, pues más de 80% son hipertensos. Y del 80% hipertensos, prácticamente el 100% tienen obesidad o sobrepeso. Y un buen grupo importante son diabéticos o tienen colesterol elevado. Entonces tenemos una bomba de tiempo en la población que si no reconocemos, si no hacemos nada por modificarlo, más adelante va a venir pues problemas muy serios. Ahora vean ustedes lo que pasa con la hipertensión arterial. El paciente hipertenso puede estar con el corazón sano, pero manejando presiones elevadas. Si no se trata, el ventrículo tiene que remodelarse para manejar altas presiones, hipertrofia concéntrica, se transmite en la aurícula, se remueve la aurícula izquierda y el paciente ya tiene un primer daño estructural asociado a hipertensión arterial, hipertrofia del ventrículo izquierdo y remodelado de aurícula izquierda. A veces, lamentablemente, el corazón se agota la aurícula, aparece fibrilación auricular y algo terrible que es voy a aumentar la formación de un coágulo en la orejuela, que si se desprende se va al cerebro y sucede esto que fue lo que le sucedió al músico de Soda Stereo, a Cerati, en su último concierto en Venezuela. Se cayó en pleno concierto y nunca más se levantó y lamentablemente falleció 4 años después, sin despertarse nunca. Si no diagnostiqué adecuadamente y el paciente no se adhiere, la hiperactivación de las cascadas neuromorales de la hipertensión arterial genera un daño del ventrículo que empieza a remodelarse. La cavidad queda pequeña, se empieza a dilatar, se hace esférica, cae la función sistólica y ya estamos en un estadio diferente de enfermedad, estadio 3, en donde hay síntomas, el paciente puede estar con tratamiento o sin tratamiento, pero lamentablemente ya hay modificación definitiva del corazón. Si en la valoración no busqué lo que viene con la hipertensión, dislipidemia, glicemia, sobrepeso, hábitos nocivos como el tabaco, consumo excesivo de alcohol, falta de ejercicio, sedentarismo, estrés, se me fue la posibilidad de diagnosticar precozmente aterosclerosis. Como se ve acá, una carótida con una placa excéntrica no obstructiva importante. Y voy a ver paciente que ya con un infarto, la zona que no se contrae, con una catástrofe hemodinámica y con edema pulmonar. Si el paciente no fallece y supera tardíamente una falla cardíaca global, miocardiopatía dilatada. Entonces, acá tenemos en imágenes en tiempo real, estadio A de enfermedad, estadio B de enfermedad, estadio C, complicaciones, aparición de fibrilación auricular, accidente vascular cerebral, dilatación del ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar tardía, y finalmente, pues, estadio avanzado de enfermedad. Que el costo de manejar a pacientes en este estadio es pues definitivamente muy, muy oneroso para los sistemas de salud. Sale más rentable educar al paciente en este estadio, estratificarlo adecuadamente para evitar que venga la cascada que cuando se activa definitivamente ya no hay paso atrás. Este es un gráfico muy reciente que nos muestra
que el paciente con insuficiencia cardíaca o fracción de eyección preservada, o sea, que ya tiene síntomas, está a la mitad del camino de la evolución de la difusión ventricular izquierda. Parámetros como la fracción de eyección puede estar normal cuando el ventrículo ya tiene cambios diastólicos o cambios sistólicos muy importantes, que la tecnología actual nos permite diagnosticar precozmente, lo que es el estrés miocárdico. Entonces, tener presente, y ese mensaje de este gráfico, que cuando un paciente llega sintomático al hospital, ya está prácticamente a la mitad del camino de la evolución natural de la enfermedad. De allí que las campañas de salud preventiva, por ejemplo, los exámenes ocupacionales, tienen un rol, pero importantísimo, para detectar precozmente problemas. Los exámenes preventivos que los seguros privados o algunas empresas ofrecen. Pero si no tengo tecnología que me permita valorar estos dos parámetros, o no los pido, o no los empleo, igual voy a perder tiempo y el paciente va a venir a una atención médica especializada cuando ya está a la mitad del camino del cementerio. Entonces, diagnóstico precoz de enfermedad, medicina preventiva, búsqueda de problemas en la población. Y muy sencillo, si les pregunto hoy día, ¿cuántos pacientes han visto en la calle con obesidad abdominal? En cada ómnibus, en cada panadería, en cada paradero, pues un montón de gente. Esos pacientes potencialmente son hipertensos, son diabéticos, son dislipidémicos, que van a estar con la secuencia de imagen que he presentado anteriormente. Otro ejemplo, una lesión valvular, muy rica en semiología por el soplo, el impulso y todo. Definitivamente no solamente es la válvula, que ya hay estudios que se ha demostrado la fisiopatología, la etiología, la intervención de cascadas, por mencionar algunas, inflamatorias que generan fibrosis, que generan modificación del colágeno, calcificación de los tejidos. Pero si yo me quedo solamente con la válvula y no pienso que el corazón es un todo, se me va el diagnóstico de que el ventrículo izquierdo, que trabaja contra una válvula que no se abre bien, también tiene daño. Y de repente, cuando me doy cuenta, ya estamos en un estadio de daño no reversible de la estenosis aórtica. También es una referencia relativamente reciente. Si hablamos de insuficiencia cardíaca, este es un gráfico de 2021. Cuando el corazón no puede cumplir adecuadamente su rol, aparecen mecanismos supuestamente compensatorios, y uno de ellos es el sistema renina-angiotensina, aldosterona, que tengo que modularlo porque la sobreactivación de este sistema genera progresión de enfermedad y daño. Tengo los inhibidores SECA, tengo los bloqueadores receptores de angiotensina y recientemente los inhibidores del neprilecin asociado con un bloqueador receptor de angiotensina 2, los ARNI. Hay una hiperactividad adrenérgica, perdón, dentro de la cascada de la adrenérgica también está la aldosterona, que tiene que ver con la alteración de la matriz extracelular, hay que bloquearlo. La hiperactividad simpática con los beta bloqueadores. Y recientemente los inhibidores de la enzima cotransportadora de sodio de glucosa en el riñón, los ISLGT2, forman parte del tratamiento farmacológico básico que no debe faltar en el paciente con falla cardíaca. Entonces, estamos yendo un poco rápido en esto. El concepto es no que aprendan todos los nombres raros que he mencionado, sino que debo conocer los mecanismos de la enfermedad, antagonizarlos para frenar por lo menos la progresión. Si yo quiero evitar que la enfermedad aparezca, debo actuar muchísimo antes que se activen las cascadas, porque se activan cuando el corazón ya tiene daño. Es importantísimo diferenciar un paciente inestable o crítico en emergencia, en donde tengo minutos para un diagnóstico adecuado, a un paciente que se estabilizó, o un paciente ambulatorio, o un paciente hospitalizado. Y para esto, pues, la electroscopía tiene un rol muy importante. Y esto es, obviamente, sala de emergencia. Si vamos a emergencia con mentalidad de enfermedad cardiovascular, hoy en día lo que hay más prevalentemente es dolor torácico agudo. Y en el dolor torácico agudo, no olvidar que hay tres síndromes clínicos a tener en mente siempre. Síndrome coronario, por prevalencia, primera causa de muerte en el Perú y en el mundo. En el Perú, una de las primeras, en el mundo la primera. Lo segundo,
dificultad respiratoria o falla cardíaca, que puede ser por un tema pulmonar, puede ser por un tema de acidosis, pero insuficiencia cardíaca es lo más prevalente hoy en día como causa etiológica de dificultad respiratoria en emergencia. Tercer escenario, arritmias y síncope. A veces llega el paciente inconsciente que lo trae serenazgo, lo han encontrado tirado en la calle. El paciente puede tener un accidente vascular cerebral por una arritmia o una emergencia hipertensiva. Y finalmente, los trastornos mecánicos, soplos congénitos, lesiones valvulares, como que ya no están prevalentes, llegan a veces, pero no tanto como los anteriores. Entonces, no olvidar dolor torácico, síndrome coronario, embolia pulmonar o disección de aorta. Dificultad respiratoria, falla cardíaca. Si no es falla cardíaca, nos quedamos tranquilos. Menos prevalentemente, arritmias y síncope, y finalmente, alteraciones estructurales del corazón, evidenciamos presencia de soplos. En todos ellos, la semiología es fundamental, el trabajo básico con el electrocardiograma y la radiografía todas también, y la imagen, la ecocardiografía, definitivamente me da la imagen diagnóstica a la cabecera del paciente. Si hablamos de insuficiencia cardíaca, es importante conocer algunos criterios. Si hablamos de síntomas o severidad de síntomas, la escala de la Asociación de Nueva York, síntomas a mínimos, medianos, gran esfuerzo, o síntomas en reposo. Si es por fracción de eyección, fracción reducida, mínimamente reducida, preservada o recuperada. Si es por etiologías, es paciente isquémico, es no isquémico, es valvular, es una posinfecciosa. En base a los estadios, según la progresión de enfermedad, ya hablamos algo en el gráfico de hipertensión arterial, estadio A, paciente con riesgo de desarrollar problemas. Estadio B, paciente con daño estructural aún sin síntomas. Estadio C, paciente con daño estructural y síntomas con o sin tratamiento. Estadio D, complicaciones de la enfermedad, hipertensión arterial, falla cardíaca refractaria, por mencionar lo más prevalente. Otra justificación por qué es importante tener conocimientos cardiológicos es que la mortalidad en el mundo a la cabeza de enfermedad cardíaca. El perseguidor más cercano es el cáncer y vean lo lejos que está y lo que va a estar a 2030, que ya estamos cerca. Pero el mensaje es que hoy en día se puede, con diagnóstico precoz de cáncer, curar el cáncer. Pero muchos medicamentos para el cáncer dañan el corazón y el paciente se muere por falla cardíaca y no por la neoplasia. Pero si yo estoy atento a identificar qué paciente tiene mayor riesgo de daño por la quimioterapia, lo puedo modular hoy día con medicamentos y evitar el daño que la quimioterapia produce en el corazón. Entonces, estar atentos, paciente oncológico, potencialmente es un paciente con insuficiencia cardíaca si va a recibir terapia de cáncer, terapia oncológica, que hoy día sí la está soportando. Cuando empezamos a conversar sobre lo que debo saber de cada paciente en la evaluación de rutina, obviamente la presión arterial es un control, pues, una función biológica que está en toda historia, pero si la presión está subida no viene sola, viene con algunas cositas como problema de sobrepeso, muy presente en nuestro medio, sobrepeso, obesidad. El entorno bioquímico viene también alterado, glicemia y lípidos. Una persona que tiene hipertensión, que tiene sobrepeso y que tiene hiperlipidemia o tiene glucosa, frecuentemente tiene pues malas costumbres como el tabaco, exceso de alcohol, inadecuado estilo de vida como sedentarismo, falta de ejercicio, alimentación inadecuada, bueno, con 10 soles pues que se puede comer, según dice nuestra presidenta, cuidado con eso, y el sueño alterado, que definitivamente son los 8 puntos a obtener información cuando hacemos una historia a todo paciente que vamos a evaluar clínicamente por la causa que sea. El paciente puede ir por una torcedura de tobillo a la posta, pero si lo veo que es barrigón, lo veo obeso, tengo la obligación de preocuparme por su salud integral y buscar estos parámetros.
Si no, lo voy a ver después ya como un paciente cardiológico. Mucho cuidado. O un paciente endocrinológico. Entonces, ¿qué información es relevante en el paciente con sospecha de enfermedad cardiovascular? Esta es una propuesta que hizo el grupo de cardiología al hospital de historia. Lamentablemente no lo aceptó el comité de ética. Pero vean ustedes que lo primero que tengo que saber el paciente con sospecha cardíaca es factores de riesgo. Hipertensión arterial, tabaco, fuma, no fuma, cuánto tiempo fuma, es diabético, tiene dislipidemia, tiene ácido úrico, es obeso, ya tuvo un infarto. ¿Qué personalidad tiene? Tipo A es el hiperreactivo, perfeccionista, todo tiene que ser ayer porque hoy es tarde. Cuidado, con mucha frecuencia es cardíaco. Sedentarismo, estrés. ¿Y por qué esto? Porque cuando vemos a los pacientes en emergencia, lo que veo es infarto de miocardio, accidente vascular cerebral, enfermedad oclusiva de miembros inferiores, y esto significa o la muerte a corto plazo, o la discapacidad permanente, o una discapacidad permanente también por una amputación. Lo que no se ve del iceberg es equivalente a lo que veo en el día a día o a lo que no busco en el día a día, un paciente hipertenso, dislipidémico, diabético, factores genéticos, obesidad abdominal, tabaco, sedentarismo, estrés y dieta. Si yo veo que una persona pasa fumando, debería decir, señor, señorita, caballero, deje el cigarrillo porque se puede morir usted. Si veo un paciente obeso, tengo la obligación de buscar factores de riesgo. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de detectar precozmente la interacción de los mismos, que es el problema más grande que no se ve del iceberg, y que significa disfunción del endotelio, como se ve aquí, formación de placa ateromatosa, inflamación de la placa, rotura de placa y recién vienen los accidentes mayores. O sea, vean ustedes lo tarde que es ver un evento, cuando precozmente lo puedo ver en atención primaria, que es el objetivo principal de nuestro trabajo cuando recién salgamos de la universidad. Y recientemente, arritmia, fibrilación auricular como causa de falla cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida, muy ligado a hipertensión arterial, que acá está puesto en rojo. Esto es parte de una presentación que hicimos en el Congreso Mundial de ECO el 2007 al otro lado del mundo en Grecia, en donde comparan ustedes una arteria sana, un paciente que no tiene factores de riesgo, con la arteria carótida de un paciente, una dama que, profesora de universidad privada, se iba a hacer unos arreglos estéticos, quirúrgicos, quería verse mejor, pero tenía sus boletos, hipertensión, diabetes y lipidemia. Un caballero trabajó de una empresa minera de las mejores en el Perú, hipertenso y lipidémico, fumador, hacía deporte en Cerro de Pasco, trotaba, jugaba fútbol, y vean cómo tenía las arterias. Una placa aquí, una placa blanda de casi 50% de oclusión de luz, y el paciente de lo más tranquilo, fumando, corriendo en la altura. Y la señora quería hacer unos arreglos para verse mejor, se iba a ver muy bien pues el día que esté en el ataúd. ¿Por qué? Porque enfermedad vascular significa accidente mayor, como los que ven ahora aquí. Vaso sano, vaso de un paciente que hizo un infarto y se murió al cuarto día, y vaso de una paciente que hizo un accidente vascular cerebral y quedó discapacitada para el resto de la vida a los 62 años. Entonces, si yo veo factores de riesgo, recordar que esto es la parte oculta del labio, que es un gran problema. Esto genera alteración del endotelio, que hoy día con un examen sencillo que es la microalbuminuria lo puedo detectar en orina simple, evitar la formación de la placa, evitar activación humoral, inflamación de la misma y rotura con accidente mayor. Si quisiera ver la enfermedad, en el cuello está la imagen y estos son imágenes de nuestros pacientes. Esto definitivamente se propuso como una herramienta útil para identificar qué paciente tenía más riesgo que otros.
El problema es que no hay paso atrás. Y no hay paso atrás porque si hablamos de números, mortalidad coronaria y enfermedades cerebrovasculares, nuestro país está en mortalidad por enfermedad cardíaca, el corazón isquémico, en números similares a Canadá, Argentina, Australia, Europa Occidental. Ojalá nos parezcamos en otras cosas que no sea muerte por ahí, sea enfermedad coronaria o enfermedad cerebrovascular. Entonces, cuidado que nuestro país tiene ya los problemas que se veían en los países muy avanzados y con la migración que hay de Centroamérica, de Sudáfrica, de África y de Medio Oriente a Europa, Estados Unidos, ellos están viendo lo que antes veíamos nosotros en nuestros hospitales. La epidemiología está cambiando. Estadísticas del 2014, ya hace mucho tiempo, en esa época, sexta causa de muerte en el Perú, enfermedad isquémica del corazón. Hoy día es la tercera causa de muerte. Estudios de factores de riesgo locales, tornasol 1 y 2, hechos por la Sociedad Peruana de Cardiología, 2006, 2011, 23.7% de la población tenía hipertensión arterial en 2006, subió a 27 en 2011, el 2019 empieza el tornasol 3, la pandemia viene el 20 y se arruinó el estudio. Se estima que estamos aproximadamente en 33% de prevalencia de hipertensión arterial en la población. Pero observen aquí los números. Esto se hizo con los conceptos de JNC7, Comité Americano de Hipertensión Arterial, y este tema, o término de prehipertensión, de 120 a 139, 80 y 89 diastólica, es lo que ahora se llama presión arterial elevada. Y el porcentaje de la población, pues, sumaba lo que es hipertenso, es más de la mitad de la población, mucho cuidado. Y si esta mitad tiene factores de riesgo, obesidad, diabetes, hiperlipidemia, tabaco y todo lo demás, estamos en un problema sanitario, pues, catastrófico. Esto es de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial. A ver si ve el comentario. Y vean ustedes, de 130 a 139, 85, 89, presión normal alta. El paciente no va a entender alto, va a entender normal. Entonces, si soy normal no tengo nada. Si no tengo nada, pero soy obeso, cuidado. Yo no puedo dejar al paciente en esa condición. Entonces, hoy en día, esta es la clasificación vigente, se habla más en detalle en la clase de hipertensión. Pero el mensaje es que si yo tengo pacientes en este escenario o este grupo, que nuestra población es más que importante, no me debo quedar solamente con la cifra de presión arterial, sino buscar lo que viene con la hipertensión. ¿Qué son condiciones que van a llevar a muerte? Vean ustedes, riesgo normal 115,75. 135,85. Si regresamos, estamos acá. Presión normal alta. Ya tengo el doble de mortalidad cardiovascular. Si llegamos acá, 155,95, estamos en hipertensión arterial estadio 1. Ya tengo 4 veces la posibilidad de muerte cardiovascular o de accidentes mayores con una presión que no es la gran hipertensión. Y si es estadio 3, pues 8 veces el riesgo. De ahí la importancia que tiene de medir adecuadamente la presión arterial y darle la importancia que el escenario lo merece. ¿Y por qué hay que hacer una evaluación integral? Porque si hablamos de discapacidad en el mundo, la cosa más prevalente es hipertensión arterial, de lejos, discapacidad. Pero la hipertensión no viene sola, ¿con qué viene? Voy a ampliar, vean ustedes, viene con tabaco, malos hábitos nocivos, consumo de alcohol en exceso, índice más elevado, sobrepeso, obesidad, glucosa anormal, dietas con excesiva carga de sodio, hiperlipidemias. Nuestra población, en números estadísticos, está pues en un riesgo preocupante. Yo sé que es tarde, pero si les digo qué cosa ven aquí, se puede interpretar pues de múltiples causas. Puede ser el ojo de un ave, de un insecto en gran aumento, pero cuando no ve el problema completo, se me va la solución.
Y cuando ve el programa completo, ¿cuántas personas han visto con este perfil hoy día por la calle? Infinidad de personas. Acá tengo pues una bomba de tiempo. Tengo resistencia a la insulina, tengo hiperlipidemia, tengo hipertensión arterial, tengo factores inflamatorios. Si no actuamos modificando las costumbres nutricionales de la población, estamos en problemas. Y el impacto de la obesidad es en todo el organismo. No vamos a meter, este es una clase aparte. En endocrinología probablemente la van a hacer. Y la frase popular, mi presión es emotiva, esto no existe, señores. Esto es una falacia. El paciente es hipertenso o no es hipertenso. El chino nace y muere chino. El cholo nace y muere cholo. El negro nace y muere negro. Genéticamente, el que tiene genes de hipertensión va a ser hipertenso. Es un programa de computadora que está instalado. El power es subir de peso, tener estrés, consumir mucha sal, no hacer ejercicio y empieza a funcionar el programa de hipertensión arterial. La glucosa altita, no, esto se llama resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, que con la hemoglobina glicosilada puedo detectarlo precozmente. Mi barriga no es por las chelas, es por toda la costumbre nutricional inadecuada que tengo. Yo hago deporte, pero si es el domingo y luego el full vaso, definitivamente empiezan los problemas serios. Y cuando la cabeza me duele, tuvo un pedacito de captopril. Este es el esquema CSLO, que el paciente toma la pastilla cuando se le ocurre. Eso es, pues, hay que desterrar esto de la mentalidad de la población. Otra tarea pendiente. Un ejemplo, este es un paciente en una consulta ambulatoria ocupacional, iba a ir a un asentamiento minero de una visita técnica, 53 años, un buen empleo, día oeste reciente, sedentario, dejó el deporte porque se cansa rápido y dice que no tiene tiempo, trabaja igual que los médicos, 12 a 14 horas por día, antecedentes, hipertenso sin tratamiento, dislipidémico, fumador, 20 cigarros por día, bebedor social, padre hipertenso, con operación de pasar coronariano previa, madre diabética, 3 hermanos hipertensos, definitivamente un perfil de riesgo preocupante. Examen clínico, presión arterial 140-100, verificado 3 veces, por 3 minutos cada toma, ya se fueron 9 minutos, la consulta dura 15. Cuidado con eso. Frecuencia cardíaca elevada en reposo, respiratoria en 17, obesidad abdominal, aparentemente ansioso, incómodo, mirar el celular, el reloj durante la consulta, crepitante basales en ambos hemitórax, choque de punta no palpable, reloj cardíaco de buena intensidad, cuarto ruido, cuidado, disfunción diastólica, hipertensión arterial, abdomen sin importancia, salvo lo prominente por la obesidad abdominal, pulso periférico normales, pero tiene un soplo en la cara lateral izquierda del cuello. Esto ya me dice que o puede tener una enfermedad vascular aterosclerótica o puede ser una variante, una tortuosidad de la arteria. Pero en este entorno, con los antecedentes que el paciente tiene, mejor pienso que puede ser aterosclerosis y no la variante anatómica. Afortunadamente tenía una cobertura de salud que permitía hacer exámenes de laboratorio. Le pedimos un perfil químico completo, los resultados, y la pregunta es, ¿qué no está normal? ¿O qué es anormal? Prácticamente todo es anormal. Glicemia 132, ya es diabético, creatina 139, ya tiene daño renal, ácido úrico elevado, marcador inflamatorio, colesterol 310, LDL 310, HL bajo, VLDL elevado, triglicéridos altos, microalbuminuria anormal y proteína C ultrasensible elevada. Esto fue pedido como un complemento porque no estaba en el protocolo de rutina, pero que califica riesgo. ¿Qué significa esto? Si lo llevo a una tabla de riesgo de la que hemos visto en práctica el otro día, fecha de nacimiento, género, vean que solamente hay 2 géneros y no comento más al respecto, a pesar de todo lo que se habla ahora. Antecedentes, diabetes, hipertensión. Por donde ustedes miren riesgo están estos dos componentes, diabetes e hipertensión arterial. Tabaco. Nunca fumó, dejó de fumar, fuma actualmente. ¿Cuánto fuma? El que no fuma y está expuesto a humo y cigarrillo de otros también tiene sus problemas. Estrés, nunca experimenté estrés, definitivamente no está en el Perú. Algún periodo de estrés tampoco está en nuestro país.
varios periodos, hace 40 años había varios periodos, estrés permanente, nuestra realidad actual. En los últimos 12 meses se ha sentido melancólico, triste, con tendencias depresivas, sí o no, todo el mundo está depresivo. ¿Quién está contento con lo que tiene? Nadie. Actividad física. ¿Quién tiene tiempo para hacer deportes vigorosos? Nadie. Trabajo en 2, 3 sitios, o trabajo y capacitación profesional de posterior, ejercicio moderado, caminada, bicicleta, solo el fin de semana, deportes como yoga, tiro en arco, pues nadie, todo el mundo es sedentario, está con el celular, con la computadora, con la tablet. Dieta, alimentos salados o bocaditos, todo el mundo todos los días, comidas rápidas, alimentos fritos, todos los días. Usted come fruta con 10 soles, pues no alcanza para nada. Verduras tampoco alcanza con 10 soles. Come carne, a veces se come pollo. Medidas perímetro abdominal. Y cuando se tiene información, se ingresa todo a la ecuación. Y la tabla asigna puntuación a cada ítem. Vean ustedes que fumar da 7 puntos es peor que ser diabético. Cuidado con el tabaco. Tendencias depresivas y estrés, 3 más 3 es 6, y 6 es lo que da la diabetes. O sea, el estrés y la tendencia y la depresión, cuidado que tienes un rol en enfermedad cardiovascular muy importante. Y este estudio Interheart tuvo un brazo de América Latina bastante significativo, por eso es que lo pongo. Y si ustedes ven los criterios, todos los tiene nuestra población. ¿Y qué significa el número? Que este paciente tiene 40% de posibilidades en los próximos 10 años de un infarto, que se puede morir en la primera hora del infarto, una discapacidad permanente, ya no va a poder trabajar donde trabaja, o que le corten la pierna por una gangrena diabética. ¿Qué hacer? ¿O qué significa este número? Significa lo siguiente, que el paciente tenía o tiene factores de riesgo que cuando interactúan modifican la estructura del vaso, que es una carótida sana, se va a enfermar, va a aparecer una placa. Si no me entero del problema, la placa se va a hacer inestable, y cuando la placa se rompe, viene un accidente mayor, como el que ven acá, este es un infarto. Toda esta zona dejó de contraerse, y voy a aumentar, ojalá se muevan, no creo que sí, ahí está. Esta zona ya no se mueve más. ¿Y qué pasó con este caballero? Se murió a las 36 horas que dice este estudio. Tenía 54 años. Se murió. Si el paciente tiene la placa en la carótida o en las cerebrales, el riesgo es el que ven acá. Esto pasó con un cantante famoso de un grupo argentino en su último concierto, falleció 4 años después del accidente, nunca más se despertó. Si el paciente sobrevive, queda con un corazón muy dañado. De repente el paciente se hincha en la U, y ayer que clasificó el equipo en pleno festejo se emocionó y terminó con una herida pulmonar. Todas las familias en emergencia a celebrar el triunfo o el empate en emergencia del hospital con el papá, con el abuelo, con herida pulmonar. Esto es lo que significa un accidente mayor en términos de calidad de vida del paciente y de todo el entorno familiar. Entonces, recordar que factores de riesgo tratados precozmente significan salud a largo plazo. No detectado significa riesgo, y cuando el riesgo se hace presente, la enfermedad embarga la salud y ya no hay vuelta atrás. Seguimos avanzando. ¿Qué edad tienen los pacientes que llegan a nuestros hospitales con infarto? Vean ustedes que población ya de menos de 40 años ya está viniendo con infarto. Estos son números de 2013, un poquito antiguos. Hoy día es más que esa proporción. Aquí está la gente que hoy día están pues en las empresas, dirigiendo los destinos del país. Aquí está mi generación, que ya estamos cambiando ya de rubro, de vida económicamente activa a vida de consejero, a disfrutar lo que pudimos acumular. Y acá, bueno, los que tienen la suerte de tener más de un año, pero preocupan los menos de 40 y 40 a 60. Si hablamos de género, no hay discriminación aquí.
tanto hombres como mujeres, incluso en menos de 40 años ya la mujer también tiene infarto. ¿Y qué tienen como factores de riesgo los pacientes que llegan con infarto al hospital? Hipertensión arterial, sobrepeso, dislipidemia, diabetes, tabaco. Factor genético en nuestro país no es tan prevalente. Entonces, lo que vemos en el día a día es lo que tienen los pacientes que llegan con infarto. Hablando de infarto, semiológicamente recordarán pues que es más que desafiante, porque el paciente puede venir con un síntoma atípico o hasta luego de un arresto cardíaco. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque el electro puede ser normal al inicio o cambios muy sutiles, y si no evalúa al paciente con acuciosidad, con biomarcadores y con electro seriado, puedo dar de alta a un paciente que tiene un infarto y después hablar con el abogado de la familia que hice mal. Cuidado con eso. Esto lo van a hablar en la clase de infarto, pero vean ustedes que lo primero que ocurre después de la hipoperfusión miocárdica, hablamos de los primeros minutos de difusión diastólica. Difusión diastólica ya les he dicho que se puede llevar con un cuarto ruido. Alteraciones de la deformación longitudinal, que esto si no tengo tecnología no lo detecto. Alteración regional de motilidad no lo detecto porque tengo que tener un ecógrafo, pero cada vez hay más ecógrafos en emergencia. Y esto es en práctica preguntado sobre el ecopocus o eco focalizado, ver motilidad regional alterada, en los primeros minutos me diagnostica el infarto. Y les pongo esto, ¿por qué? Porque cuanto más pasan los minutos, puede haber necrosis miocárdica. Ustedes a partir de la segunda hora, tercera hora, ya tengo necrosis de músculo. Si llego tarde y pongo un trombolítico, puedo romper la pared porque ya hay hemorragia intraplaca o hemorragia intramiocárdica, perdón. Me ha pasado más de una vez en emergencia. Entonces, en síndromes coronarios el tiempo cuenta. Y en el sentido que con la conectividad electrónica que hay hoy día desde la ambulancia, yo puedo mandar al hospital lo que estoy llevando y definir si voy a un centro que tiene capacidad de angioplastía primaria o un centro que no la tiene. Y cuanto más rápido el paciente esté en la sala hemodinámica para abrir la arteria, es mejor. Pero eso significa tener los insumos, tener la sala disponible, el personal disponible, que lamentablemente hay pocos hospitales en nuestro medio que lo tienen. Ojalá se está promoviendo una ley de infarto al Congreso que ojalá sea aprobada y tengamos cómo manejar estos pacientes, que cada vez son más y más jóvenes. Algo de electro y isquemia miocárdica. Este es un vaso sano, este es un dibujo también es mío, electro normal. Vaso que se enferma, se sigue enfermando, electro que cambia. La onda T pierde voltaje. Placa que se rompe, plaquetas que se agregan, coágulo que se forma, electro que cambia, síndrome coronel agudo, ST no elevado, infra el nivel de cemento ST, inversión de la onda T. O si el vaso se ocluye por completo, síndrome coronel agudo, ST elevado, muy diferente. Si el vaso no se abre, lamentablemente una cicatriz, que si en 7 días no está isoeléctrica el punto J y la onda T, definitivamente significa que el corazón se ha dilatado y hay un aneurisma de la zona del infarto. Este es un dibujo de una angiografía coronaria, las dos arterias, la descendente anterior, la circunfleja, la coronaria derecha. He puesto colores a cada denominación de las arterias. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma simple puede ver la descendente anterior en estos 4 puntos de observación. Perdón, en D1, B1, B2, B3, B4, arteria descendente anterior. Si el infarto ocurre en este punto, lo voy a ver en estas derivaciones. Arteria circunfleja, D2, D3 y perdón, B1, D1 a BL, B5 y B6. Y coronaria derecha, D2, D3 y ABF. Pero recordar que la coronaria derecha también da ventrículo derecho. Y en este electro convencional no se ve ventrículo derecho. En práctica probablemente les van a enseñar, como le hemos comentado a mi grupo, poner las precoidales derechas para ver infarto de ventrículo derecho. Que si no se busca, no se encuentra, y si no se encuentra, el paciente se puede morir con un tratamiento inadecuado. Así que cuidado con
Infarto inferior, siempre buscar ventrículo derecho. Entonces, para no olvidar, el síndrome clínico que vamos a ver todos los días es insuficiencia cardíaca, corazón que no funciona bien. Independientemente de la definición que utilicemos, clase 1, 2, 3, 4, fracción de eyección, clasificación etiológica, hay mecanismos básicos. O el corazón se relaja bien o no se relaja bien, cuarto ruido. Se contrae o no se relaja bien, impulso articular izquierdo, tercer ruido. Alteración estructural, presencia de soplos, arritmias, irregularidad en los sonidos, o muy alta frecuencia o baja frecuencia. No es tan complicado. A propósito de un caso de arritmia, este es un paciente de 68 años de edad, hipertenso, dislipidémico, evolución 5 años sin tratamiento para variar, estamos en el Perú. Hoy día hemos visto en consulta 5 pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial. Tomó la pastilla, no me olvidé, salí temprano a otro sitio. Si no toma la pastilla de la consulta, no la toma nunca. Y los pacientes ya más de uno con problemas en el electro. Aquí el electrocardiograma ya no tiene la onda P, tiene una fibrilación auricular, significa que el riesgo de un accidente embólico está presente. ¿Y por qué va al hospital? Hemiparesia derecha, disartria, desorientación, trastorno del sensorio. Lamentablemente un accidente vascular cerebral. Esta es una joven, 33 años, género femenino, disnea, operaciones ortopnea, dolor abdominal, soplo diastólico mitral, ruidos arrítmicos. Otra etiología, el mismo problema de fibrilación auricular. Y les llamará la atención por qué el pulmón derecho tiene tanta hipertensión venocapilar a diferencia del izquierdo. La imagen me muestra que había un coágulo que estaba tapando las venas pulmonares derechas. Por eso había mayor hipertensión venocapilar en el lado derecho. Esto es cuando tenemos el eco tridimensional, que lamentablemente ya no existe, cumplió sus años de vida útil y no se repuso a tiempo. No hay borrón y cuenta nueva. Si regresamos al caso del caballero que llegó con 200, con 100 de presión arterial, con ruidos arrítmicos, con trastorno neurológico, esta es su tomografía. Para el resto de la vida quedó con hemiplegia. ¿Cómo aplaude la clasificación de la U si le falta un brazo, que está paralizado? Suena cruel la comparación, pero eso es lo que sucede con un accidente mayor. Adiós calidad de vida para siempre. Cuidado. Esto se puede evitar tratando al paciente adecuadamente, educándolo y haciendo que se adhiera al tratamiento. Un casito clínico más, 33 años, obesidad mórbida, índice de masa 42, ingresa con situaciones diabéticas, a trauma shock. Glicemia en 1210 miligramos, el paciente tenía pues prácticamente mermelada en la sangre. Lo que suele verse en una situación el paciente con deshidratación, no hay flujo en los pulmones por la deshidratación, paciente pues muy obeso, el cuello de lo más desafiante para colocar la vía central. Y cuando nos llaman, había cambiado la radiografía, el paciente estaba así. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Y qué cosa quieren que haga? Me piden un eco, que desean que vea, función ventricular izquierda, fracción de eyección, gasto, llenado, función ventricular derecha, complicaciones mecánicas, bueno, y una miradita, o sea, un examen completo. Un examen completo en este escenario puede ser más que desafiante, paciente obeso, con dificultad respiratoria extrema, de cuello dorsal obligado. Y aquí es donde viene el ecopocus. O sea, yo tengo que ir a ver la forma del corazón. ¿Funciona bien o no funciona bien? Primero, dimensiones. Aquí cuando se puede ver, se ve la aorta. Y yo hice un invento que le puse a esto la regla del 1. La vía de salida es como 1. La aurícula izquierda no debe ser más de 1.5 que está atrás. Se cumple, está normal. Ventrículo derecho que está acá arriba no debe ser más de 1, también se cumple. Y el ventrículo izquierdo cuando se ve no es más de 2. Proporcionalmente, esto es un corazón estructuralmente normal. Viste 4 cámaras, ventrículo izquierdo cuando se ve tiene forma triangular, es normal. Derecho también una forma triangular, más chico que el izquierdo, forma normal.
Aurícula izquierda como un cuadrado mal hecho, forma normal. Aurícula derecha como un triángulo de cabeza, también forma normal, pero llamar eso que se colapsaba por momentos la pared acá. Y la miradita a las cinturas vecinas, al emitor derecho, mostró imagen de líquido en el emitor derecho, una imagen como una especie de manguerita que se veía acá, que llamó la atención, y la suerte fue que estaban colocando medicamento al paciente y se vio como una sombra de contraste en la cavidad pleural, que permitió hacer el diagnóstico para comprobarlo si es una infusión de solución salina agitada, que no fue al ventrículo derecho, sino fue al emitor derecho, como se ve acá. Ya está el diagnóstico, perforación de vena cava superior, paciente a sala de emergencia, a sala de operaciones de inmediato. Y en sala se encontró el catéter en la cavidad pleural derecha. ¿Qué pasó? Técnicamente, colocar un catéter central a este paciente fue de lo más difícil. Hubo un accidente, se perforó la vena cava y todo lo que pasó de fluidos para tratar situaciones se fue al emitor derecho. Un eco sencillo, focalizado a buscar problemas, permitió hacer indicación correcta, paciente a cirugía de emergencia, que le salvó la vida. Hoy día el paciente ha bajado de peso, ya hace deportes, ha prometido no subir más de peso y no comer como comía anteriormente. A veces la guardia es tranquila, pero de repente pues suena el teléfono, cardiólogo urgente, a trauma shock, corra, doctor, ¿qué pasa? Esto lo presentamos el año pasado en Estados Unidos, en Atlanta. Llevé pues imágenes del centro de Lima. Este es Miraflores, San Isidro, Lima de noche, muy bonito, pero por acá es difícil caminar a estas horas, cuidado. Y el tiro fue menos de un segundo, puede ser la diferencia. Un caso interesante. ¿Por qué puse menos de un segundo? Acá estamos en Atlanta de noche, Atlanta de día, desde uno de estos box en la rueda esta, y este es con el grupo del doctor Nanda, presidente de la Asociación Mundial de Coreografía, doctor Aníbal Espino de México, doctor de Europa, de la India y modestamente del Agustino para todo el mundo. Y el caso acá te dan 6 minutos de presentar. 1:05 de la mañana veo una radiografía que había acá un cuerpo extraño, era un paciente con herida de arma blanca en el tórax, el arma blanca era un poquito grande, como se va a ver aquí. ¿Qué había sucedido? Un joven de 22 años que se peleó con la novia, quiso eliminarse y se clavó un cuchillo de chef. El cuchillo estaba in situ, como van a ver. Hicimos un eco focalizado. ¿Había daño de corazón? ¿No había daño de corazón? ¿Había daño en la pleura o no? Y misteriosamente, este es el eco, corazón proporcionalmente normal, no había derrame pericárdico, movimiento normal del corazón, tomografía con un tomógrafo pues primitivo de 16 cortes, ahora hay tomógrafos de más de 522 cortes, no, 556 cortes, ahí está el arma, paciente muy agitado, y vean ustedes que no hay ni una gota de sangre en la cavidad pleural, yo vi que tampoco le hay pericardio, en el abdomen tampoco, pero simplemente pues por dónde pasó el arma blanca y en qué momento del ciclo cardíaco pasó que no dañó nada. Vean ustedes acá los senos costofrénicos totalmente libres. ¿Y qué hacer? Tampoco ni una gota de sangre en la cavidad pleural. En el espacio que forma el pericardio, la pleura y el diafragma, ahí se alojó el arma blanca. ¿En qué momento ingresó? En sístole. Y fue desafiante. No había sala de operaciones disponible. No había respirador para sedar al paciente y tenerlo con respirador hasta que tengamos sala de operaciones. Y se decidió en junta médica, emergencista, jefe de guardia, cirujano, general, cardiólogo, anestesiólogo, que había pues que intentar sacar el arma, pero ¿en qué momento?
para pensar en qué momento ingresó en sístole, porque en sístole el corazón se achica y si entra en diástole hubiese seccionado el corazón en dos y no estaría el paciente vivo. Había que sacarlo en sístole. ¿Cómo identificar que estamos en sístole? Con el señal de electrocardiograma. La sístole dura la tercera parte de un segundo, por eso el sentido menos de un segundo hace la diferencia. ¿Qué pasó? En trauma shock se jaló el arma y se pudo retirar. El paciente pues quedó afortunadamente con vida, se le consultó con el psiquiatra y se salvó el paciente. Otro ejemplo de eco focalizado en emergencia. Como conclusión diremos que el síndrome clínico de enfermedad cardiovascular es insuficiencia cardíaca. Dependiendo de la válvula o estructura o cámara que esté afectada, es la que sufre el impacto hemodinámico. Si la ubicamos en el mapa que les he presentado, oficio patológico de los circulitos, van a ustedes poder inferir, eso lo van a ver en práctica, qué estructura está alterada y qué tipo de alteración tiene la estructura. Existen signos característicos de los mecanismos fisiopatológicos de cada tipo de lesión, sea estenosis, regurgitación, cortocircuito o isquemia. En todos los pacientes con enfermedad cardíaca debe evaluarse el compromiso del circuito menor, es decir, cavidades derechas, porque tiene implicancia pronóstica. Y cuando no tenemos tecnología, nuestros cinco sentidos son la herramienta más sofisticada para un diagnóstico. Y otro concepto más, no tener tecnología sofisticada no significa no hacer diagnósticos adecuados, porque tenemos una vida que nos confía su salud y tenemos que hacer el mejor trabajo para conservar la vida, recuperar la vida y evitar que la enfermedad nos gane. Con eso terminamos la revisión, espero que haya sido útil. Si hubiese alguna pregunta, si no la hay, coordinamos por interno para la siguiente clase. ¿Hay preguntas? Todo claro, doctor. Muy bien, entonces mañana continuamos en la mañana en el hospital, tenemos ecografía temprano y si hay tiempo hablamos algo de radiografías, que hoy día no se pudo porque terminamos con la justa la clase. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ok, buenas noches, ¿ah? Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor.